Vamos a grabar la clase. Muy bien. Vamos a decir unas ideas importantes de esta perashá de Kitizá. Hay una expresión que nuestros jajamín nos dicen: Gira be'eneja a Satán. ¿Qué significa esto? Significa que a veces hay que hacerle frente al Satán. ¿Qué es el Satán? El Satán no es otra cosa sino el instinto del mal. El Yetzer Hara, eso es todo. Esa fuerza espiritual, esa fuerza, digamos, instintiva, animal que hay en cada uno de nosotros, que nos impulsa a cometer pecados, a cometer errores, a hacer cosas que realmente no queremos hacer. Entonces, nuestros sabios dicen que hay veces en las que la persona tiene que hacerle frente y decirle: mira, te reto, no vas a poder conmigo. Muy bien, cuando el pueblo de Israel pecó con el famoso pecado del becerro de oro, justamente la perashá de esta semana habla de eso. Entonces el Todopoderoso quiso destruir al pueblo de Israel por este pecado. Y le dice a Moshe Rabbenu: Aníjali, déjame. Fíjense la expresión. A Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbenu: déjame. Veyijar api bahem va'ajalem, porque me he enfurecido con ellos y los voy a exterminar. Palabras fuertes de Hashem. De aquí aprenden nuestros sabios algo increíble. ¿Qué significa que Hashem le dice a Moshe Rabbenu: déjame? Dicen nuestros sabios que de esta expresión Moshe Rabbenu aprendió que dependía de él, de Moshe, permitirle o no exterminar al pueblo de Israel. Entendió Moshe que podía hacer tefilá y anular este decreto. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo: déjame, permíteme. Quiere decir que en el fondo dependía de Moshe Rabbenu. Y así es. Así es. Realmente, los sabios de cada generación y generación tienen la fuerza de impedir que de los cielos salgan malos decretos. Entonces, obviamente, ¿qué hizo Moshe Rabbenu? Rezó y efectivamente logró que ese decreto no se ejecutara. Entonces, está escrito en Tehilim, en el Salmo 106, versículo 23. Vayomer leashmidam. Hashem Yitbaraj dijo: los voy a destruir. Lulei Moshe bejiró. Si no fuese porque Moshe Rabbenu, su escogido, su elegido, su amado, Amad Baperetz Lefanav, se paró y se le presentó al Todopoderoso delante de él, Leashiv Hamato Meashit, para calmar la furia del Todopoderoso. Y entonces dice el pasuk en Shemot, Éxodo, capítulo 32, versículo 34, que Hashem perdonó, pero no perdonó del todo, sino que dice la Torá: Ubeyom pogdi ufakadati alehem hatatam. Es decir, cuando mis hijos pequen y sean castigados por los pecados que hayan cometido, parte del castigo será por el pecado del becerro de oro. Quiere decir que en cada generación y generación nosotros tenemos que pagar
a cuotas, por cuotas, ese pecado que hicimos en el desierto. Así está escrito en el Sefer Shemot. No existe una desgracia que acontezca al Am Israel que no lleve con ella un pedacito del pecado del becerro de oro. No existe. Entonces, el Torat Hayim dice que a Kadosh Baruj Hu, sabemos nosotros que está escrito Poked Avon Avot al Banim. A Kadosh Baruj Hu, ¿qué hace? Castiga a los hijos por los pecados de sus padres. La Gemara pregunta, ¿cómo puede ser? Responde la Gemara, muy simple. Cuando los hijos siguen los malos caminos de sus padres y no corrigen los malos caminos de sus padres, entonces también ellos son castigados por los pecados que cometieron sus padres. En otras palabras, dice el Torat Hayim algo importantísimo. Si Hashem Yitbaraj se cobra hasta el día de hoy los pecados de nuestros padres, es porque aún hoy nosotros seguimos cometiendo esos mismos errores. Porque de no ser así, Hashem Yitbaraj ya no nos castigaría. Entonces, el Rav Galinsky dice lo siguiente: pongámonos por un momento, pongámonos en el pellejo de esta generación que cruzó el Mar Rojo y se adentró a un desierto. Y allí, en el desierto, una tierra llena de peligros, donde no hay nada, desolada, ellos confiaban en Hashem y en su profeta, Moshe Rabbenu, que los guiaba. Pero ¿qué pasó? Pasó que Moshe Rabbenu subió a los cielos el 7 de Sivan y 40 días permaneció. Según sus cálculos, debió haber bajado a los 40 días. Pero resulta que el día en el que subió Moshe Rabbenu no contaba, porque no fue un día completo. Moshe subía de día y eran días completos, noche y día. Entonces, cuando ellos pensaban que Moshe Rabbenu debió regresar, Moshe Rabbenu no regresó. Pero no solamente que no regresó, sino que aún el instinto del mal, el Satán, el Yetzer Hara, ¿qué hizo? Les mostró a ellos en el desierto el ataúd de Moshe Rabbenu, muerto, subiendo a los cielos. Tuvieron una visión. Todo el pueblo de Israel tuvo esa visión. Es decir, que el Satán, el Yetzer Hara, les mostró a ellos que Moshe Rabbenu había muerto, había fallecido. Entonces, hay que entender que no fue una prueba fácil. O sea, no es que el pueblo de Israel agarró e hizo el becerro de oro porque le dio la gana. No. Imagínense esa situación extrema de un pueblo solo en el desierto, sin su líder, sin su profeta. ¿Quién hizo todos los milagros? Hashem. ¿De manos de quién? De Moshe Rabbenu. ¿Quién los salvó de Egipto? Moshe. ¿Quién los sacó de Egipto? Moshe. ¿Quién cruzó el mar? Moshe. ¿Quién hizo todo? Moshe Rabbenu. No tienen agua. ¿Y a qué le piden? A Moshe. Y de repente este profeta, este líder, esta conexión con Hashem Yitbaraj a través del profeta, desaparece. Se sintieron sumamente confundidos, perdidos. Entonces, en ese estado de confusión, de pavor, de pánico, se levantaron dos sujetos sospechosos, llamados Yonus y Yamberus, que eran nada más y nada menos que los hijos del profeta Bilam el malvado, Bilam Arrashá. Y estos dos hijos eran Hartumé Paró, eran magos,
brujos en la corte de Paró. Pero ellos salieron con el pueblo de Israel y fueron parte de lo que conocemos como el Erev Rab. Esas naciones, esas personas que pensaron, creer que podían aceptar el yugo de los cielos. Entonces, estos dos sujetos, magos, brujos, dijeron: no se preocupen, tenemos que hacer algo. Entonces, ellos, junto a Mijá, este pequeño bebé que Moshe Rabbenu salvó de las piedras, del barro, él consiguió este pedazo de arcilla donde Moshe Rabbenu había escrito Ale Shur, levántate Shur, que es Shur, el toro. Se refería a Yosef Atzadik, porque ellos no podían salir de Egipto sin sacar los huesos, el ataúd de Yosef Atzadik. Los mitzrim, los egipcios, ¿qué hicieron? Lo hundieron en el Nilus, para que nunca jamás el Tzadik, que tanto hizo por ese país, pudiera abandonar Egipto. Pero Moshe Rabbenu, usando los nombres de Hashem Yitbaraj, y dijo Ale Shur. ¿Por qué? Porque Yosef fue comparado al toro. ¿Sí? Entonces subió de forma milagrosa el ataúd desde las profundidades del Nilus y pudieron sacar a Yosef de Egipto junto a todas las tribus de Israel. Este pedazo de arcilla con este nombre Ale Shur y los nombres de Hashem, ¿quién lo consiguió? Mijá. ¿Y qué hizo él? Él, junto a estos dos sujetos, Jonus, Veyamberus, Jartumé Paró, hicieron un fuego, echaron una pieza de oro maciza y también echaron este pedazo de arcilla que decía Ale Shur, que suba el toro. Y de repente subió un toro. Fue algo milagroso, pero no cualquier toro, un toro que hablaba y que dice: yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. Esto que nosotros estamos viendo ahora no es literal tal cual, son cosas muy profundas que nosotros no tenemos el nivel de entender, ¿ok? Son cosas muy profundas de lo que es la parte de misteriosa de la Torah, ¿no? Pero a nuestro nivel, esa es la historia. Entonces, el pueblo llano de Israel quedó expectante. ¿Qué pasó? No sabemos qué hacer. Y de repente ven esto que ha surgido. Entonces, cometieron el pecado. Pecaron haciendo idolatría. Moshe Rabbenu bajó del monte de Sinai, partió las tablas de la ley y junto a los Leviyim hicieron justicia con todos aquellos que motivaron, impulsaron al pueblo de Israel a pecar. Entonces, allí se produce el decreto de Hashem de destruir al pueblo de Israel. La pregunta es: oye, Hashem Yitbaraj es piadoso, ¿por qué tan grave? O sea, es verdad, hicieron Avodah Zará, pero no hicieron Avodah Zará porque les dio la gana, porque les apeteció. Se vieron prácticamente entre la espada y la pared. O sea, el Yetzer Hará fue demasiado astuto. O sea, usó herramientas no convencionales. O sea, tú puedes ponerle a un pueblo perdido en el desierto la imagen, o sea, la sepultura de Moshe Rabbenu acompañado de ángeles subiendo al cielo. O sea, es demasiado. Es muy fuerte. O sea, la prueba que Hashem puso a este pueblo fue una prueba demasiado fuerte. Es como decir que en un combate de boxeo, pues diste un golpe bajo. Algo que no, aparentemente no es legal.
Entonces explica el Rav Galinsky algo muy importante y aquí está el mensaje. La vida nos da golpes bajos a todos. Punto y final. Nadie está preparado para hacerle frente al instinto del mal. Nuestros sabios dicen, eres fuego y nosotros somos de carne y hueso, nos pulveriza. Hay muchas circunstancias en la vida de cada uno de nosotros que decimos, oye, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hago? No puedo, es imposible. Y pensamos que es imposible, porque vemos la sepultura de Moshe Rabbenu subiendo a los cielos. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Y entonces decimos, oye, estoy entre la espada y la pared, no hay solución. ¿Qué hago? Entonces Rav Galinsky trae una historia real del Rav de Ponevich. El Rav de Ponevich fue un sobreviviente del Holocausto que lo perdió absolutamente todo. Su esposa, sus hijos. Él vio con sus ojos cómo los nazis y Mach Sheman Bezichran fulminaron y asesinaron a su esposa y a sus hijos. Y él sobrevivió. Entonces, cuenta la historia que en Bnei Brak, usted se imagina lo que era Bnei Brak hace más o menos 100 años, inimaginable. Era una ciudad donde no existían judíos ortodoxos. De hecho, en Israel, cuando se forma el Estado de Israel oficialmente, 1948, aquí no hay judíos ortodoxos. Es todo sionismo. Y para que ustedes sepan, el sionismo es una corriente atea. El sionismo niega la existencia de Dios. Por eso, cuando venían los judíos de Marruecos, de los países de Oriente, ¿sí? Para ellos, esa gente eran gente prácticamente de segunda, de tercera. Ellos eran europeos. El comunismo, el socialismo, todos ellos eran europeos. Ellos pensaban que eran la crema del mundo occidental, la inteligencia, el hombre desarrollado. Y esos países árabes y esos judíos eran prácticamente descendientes del mono. Y así se formó el Estado de Israel. Esa fue la ideología sionista. El sionismo atenta directamente contra el judaísmo, al punto que hay citas de estas figuras relevantes, importantes del movimiento sionista. Estamos hablando de los primeros, de Jabotinsky, de Herzog. O sea, son la primera línea los fundadores de este Estado. Entre comillas, no sé si la alcaldesa de Madrid, no me acuerdo cómo se llama ahora, no me acuerdo cómo se llama, hablando a favor del pueblo de Israel a raíz del atentado del 7 de octubre, diciendo que Israel es un pueblo que defiende la democracia y los derechos humanos. ¿Qué dijo Ayuso? Esta señora Ayuso. Fíjense lo que dijo. El pueblo de Israel, el Estado de Israel es un Estado liberal, demócrata, que defiende los derechos de las personas. Tel Aviv es la primera o la segunda capital de homosexuales en el mundo. Fíjense, qué triste que nos tengan que citar para eso. Qué triste, qué lamentable, qué terrible. Eso es para llorar, para llorar. Cuando la Torah nos dice que el pueblo de Israel tiene que ser luz, y os verán las naciones y dirán, este es un pueblo sabio. ¿Y qué dicen las naciones? Tel Aviv, la segunda o la primera capital de los
homosexuales en el mundo. Bueno, pues esto es el Estado de Israel, sionismo. El sionismo es eso, es la antítesis de Dios, la antítesis de la Torá y de toda la historia del pueblo de Israel. El sionismo dice que el judío empieza en el siglo XIX y de ahí para adelante. No existe ni Dios, ni la Torá, ni nada. Hay citas textuales de estos líderes sionistas, líderes que dicen que los judíos que vienen de los países árabes con esa tradición judía son ciudadanos pobres, antiguos, arcaicos, y que dicen que hay que acabar y extinguir con el judaísmo y con el mundo judío ortodoxo, que eso es un atraso, que eso ya no existe. Eso es la época prehistórica. Ahora somos seres iluminados, inteligentes. Entonces, hay citas de estos sionistas que cuando entrevistan a los jóvenes aquí en Israel y le leen esa cita y le preguntan, a ver, ¿quién dijo esto? Y leen lo que pone, dicen, Hitler. Y Max Shemo. ¿Qué dijo Hitler? Dice, no señor, no lo dijo Hitler, lo hizo Herzog, Jabotinsky. ¿Qué? Sí, vete y míralo. Son textos que están allí, a la vista de todo el mundo. Bueno, ¿por qué le cuento esto entre paréntesis? Porque cuando el Rab de Ponevich llegó a Bnei Brak, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, después de perder toda su familia, llegó a Bnei Brak, que era una ciudad laica, completamente laica. Israel era un país laico, o sea, era un estado laico. Habían obviamente religiosos aquí y allí, por supuesto que sí, pero el estado como tal fue un estado laico. Entonces, vio un monte, y dijo, allí voy a construir la yeshiva más grande del mundo, lo que sería, después de muchos años, Ponevich. ¿Quién no escuchó de hablar de la yeshiva de Ponevich? Famosa en el mundo entero. Lo miraron a este rabino y le dijeron, usted está loco, usted se ha vuelto loco. Entendemos que esté loco, porque después de lo que vio, seguro que está loco. Y él respondió, sí, estoy loco. Estoy completamente loco, pero voy a decidir qué hacer con mi locura. Si destruir el mundo después de lo que viví o construir el mundo de Torah. Y he decidido volverme loco para construir el mundo de Torah. Y así lo hizo. Hizo algo que era impensable, inimaginable. Y construyó esa yeshiva. Entonces, este Rab, el Rav Kahneman, él estudió en la yeshiva del Hafetz Haim, en Radim. Y él cuenta que una vez tuvo una conversación con la esposa del Hafetz Haim. La esposa le contó que ellos eran muy pobres, muy pobres. No había dinero ni lo que comer. Entonces ella, con el poco trabajo que tenía, juntaba unas monedas, iba al panadero a juntar migajas, no panes. Compraba migajas de los panes que caían y la harina que sobraba de los panes la juntaba y con eso hacía una comida y comían. Migajas, no panes. Muy bien, y así, un día, otro día, hasta que finalmente la crisis era tan grande que ya no tenía dinero. Entonces ella iba al mercado, al panadero, y fiaba, compraba fiado. No tenía dinero para comprar. Le pedía fiado al panadero y este le daba dinero, le daba esas migajas. Un buen día, llegó el Hafetz Haim a su casa y vio a su esposa en la ventana llorando. El Hafetz Haim se asombró. ¿Qué te pasa? Ella estaba
llorando amargamente, y le comentó, mira, no tenemos dinero para comprar pan, y el panadero me lo fiaba. La deuda es tan grande que ya no me quiere fiar más pan. No tenemos mañana lo que comer. Entonces, cuando el Jafetz Haim vio a su esposa en ese estado tan lamentable, tan triste, tanta pobreza, ella le contó qué hizo el Jafetz Haim. Pegó un golpe en la mesa. ¿Y qué dijo? Dijo lo que está escrito en la Gemara. Gira beneja a Satán. Te desafío a ti, Satán. Eso fue lo que dijo. ¿Tú quieres desconectarme de la Torá? Yo te juro que no lo vas a lograr. Me moriré de hambre antes. Eso fue lo que dijo el Jafetz Haim. Cuenta la Rabbanit que al día siguiente fue al panadero sin dinero y el panadero le siguió fiando. Le siguió dando esas migajas de pan y esa harina con la que ella podía hacer algo para comer. Entonces, dice el Rab de Ponevich, miren ustedes, fíjense bien, nosotros hubiéramos pensado, ¿qué hacemos con el panadero? ¿Cómo le suplicamos? ¿Cómo lo convencemos? ¿O qué hacer para conseguir unas prutot, unas monedas? ¿O pedir prestado? ¿O trabajar? ¿O cómo conseguir un poquito de harina? ¿O qué hacer? El Jafetz Haim no vio ni al panadero, no vio ni las migajas de pan, no vio el dinero y no vio tampoco esa harina que sobraba de los panes. Él enfocó directamente a la causa. No se perdió en el camino y fue a la esencia y a la raíz de todo y la desafió y dijo, te juro a ti, Satán, que no vas a poder conmigo. Si voy a morir de hambre, moriré de hambre. Entonces dice el Rav Kahneman, imagínense ustedes si el Jafetz Haim, frente a esta situación tan grave y tan lamentable, hubiera decidido salir a trabajar. Fíjense, ¿qué hubiera sido el Jafetz Haim? No hubiera sido. No hubiera habido Jafetz Haim. No hubiera habido ese hombre, ese jajam, que cambió la historia del pueblo de Israel. No hubiera existido. Entonces, dijo el Rav Kahneman, ¿qué pasó aquí? Al día siguiente, esta señora fue al panadero y el panadero cambió de opinión. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Entonces explica, ¿qué pasó? Pasó muy simple, que cuando la persona pasa la prueba, ya no hay problema. La prueba está justamente, el problema está justamente para que nosotros pasemos la prueba. Cuando pasamos la prueba, el problema desaparece. Hashem Yitbaraj no nos quiere mandar problemas porque le gusta mandarnos problemas. No, para nada. Hashem nos manda un desafío, una prueba. ¿Por qué? Porque Él quiere de nosotros algo. Nos quiere subir de nivel. Nos está probando para ver si llegamos a ser ese que Él quiere que seamos. Y que brindemos al mundo lo que hay dentro de nosotros. Pero para ello tenemos que demostrarle que somos capaces de desafiar a ese instinto del mal que está dentro de nosotros. Es un tesoro. Es como cuando tú vas a buscar un tesoro. No es fácil. Tienes que ver el mapa, tienes que buscarlo, descodificar y ir
hasta que al final, Ulay, quizás logres encontrarlo. Asimismo, hay un tesoro en cada uno de nosotros, pero las pruebas no son fáciles. Como toda la vida, más tienes, más vales, más difícil es encontrar lo que tú vales. Es igual que un diamante. Tú vas a ver en una joyería. Una joyería, las joyas más baratas están allí en el escaparate. Las puedes ver, las puedes tocar, pero las joyas más valiosas, los diamantes más caros, están bajo llave. No vas a llegar ahí tranquilamente. Imposible. Tienes que pedir permiso y la señora te va a observar, a ver quién eres tú, a ver, te va a ver, no sé qué, no sé cuánto, y poco a poco va a ver si saca la piedra, este diamante o no lo saca, o cómo lo va a sacar. Lo mismo, hay un diamante dentro de cada uno de nosotros. Y para descubrir ese diamante, tenemos que estar dispuestos, de alguna forma, a superar las pruebas, de alguna forma, a desafiar al instinto del mal, como está escrito, creo que en los salmos, Regzu Vertechtau. Tienen ustedes que hacer frente al instinto del mal y no pecar. Es decir, desafiarlo. Enfurécelo, sí. Enfurece tu instinto del mal. Ponlo nervioso. Hazle frente. Para que puedas lograr descubrir ese tesoro, ese Hafetz Haim que hay dentro de cada uno de nosotros, en nuestro nivel, obviamente. En nuestro nivel, por supuesto. Y esta gran lección que nos enseñó el Rav Kahneman, cuando tenemos un problema, sea el que sea, hay que saber que no es fácil. Imagínense lo que pasó en Hafetz Haim. ¿Qué padre o qué esposo puede ver ese escenario sin derrumbarse, sin caerse, sin decir, no puedo, se acabó? No, él no se acabó. Él llamó las cosas por su nombre. Cuando tenemos un problema, tenemos que atrevernos a ser valientes y llamar al problema por su nombre. El problema se llama el instinto del mal. Está aquí, tratando que yo abandone el camino de la emuná, el camino de Hashem, tratando que yo abandone mi propósito y pierda el diamante que hay dentro de mí. Y eso es lo que no queremos. Entonces, Besat Hashem, no hay que ver ni al panadero, no hay que ver ni a la harina, ni las migajas de pan, ni ese dinero, ni nada de eso. Hay que ver que es una prueba y que la prueba existe para que la pasemos. Y si nosotros pasamos la prueba, desaparece el problema, porque el problema existe solo porque tenemos que pasar la prueba y nada más.